se están dando avances científicos y pues la ciencia aporta y construye, y nosotros debemos tener algo que se llama cosmovisión cristiana. La cosmovisión es cómo unimos las verdades del cristianismo con las verdades seculares o las verdades que no tengan que ver con el cristianismo. El tema es relación entre ciencia y teología cristiana, y esto viene como parte de un proyecto piloto que tengo que desarrollar de la iniciativa Logos y Cosmos. La iniciativa Logos y Cosmos, pues, valga la redundancia, es una iniciativa de IFES, que es la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. IFES es un ministerio que pretende llevar a Jesús a la academia, tanto a profesionales, académicos y universidades. Como parte de ese propósito, de ese objetivo, surge la iniciativa Logos y Cosmos, que pretende unir la ciencia, y en específico tres cosas: la academia, la iglesia local y el movimiento universitario. El movimiento universitario de El Salvador pues se llama MUC, Movimiento Universitario Cristiano. Acá vamos a ver un poco la clasificación de las ciencias, luego vamos a hablar del positivismo y el Dios de los huecos, luego vamos a tocar un tema acá en el Génesis, donde principalmente se da la mayoría de conflictos, luego una pequeña conclusión en estas dos partes, y luego vamos a ver un caso. No se puede hablar de ciencia y religión sin hablar del caso de Galileo. El caso de Galileo se utiliza constantemente como muestra de que hubo un punto en que la religión frenó el avance científico. La clasificación de las ciencias. Bueno, ciencias las dividimos en dos grandes ramas: las ciencias fácticas y las ciencias formales. Las ciencias fácticas se dividen en dos: naturales y sociales. Las ciencias fácticas o ciencias empíricas son aquellas en que su objeto de estudio existe por sí mismo, y las ciencias formales son aquellas en que su objeto de estudio no existe por sí mismo. Ejemplo: una ciencia fáctica sería una ciencia natural. Una ciencia natural pues sería la biología. Un objeto de estudio de la biología podría ser una cebra. Ahora, la cebra va a existir siempre, aún sin una mente humana. Esas son las ciencias fácticas, las que se ven por ciencias empíricas. Pero una ciencia formal es aquella donde el objeto de estudio de esa ciencia formal pues es un objeto abstracto. Ejemplo de objetos abstractos son aquellos que solo existen en una mente humana. Por ejemplo, los números. ¿Existirían los números sin una mente? No, porque los números solo son... Los números en realidad no existen. No hay números en la naturaleza. El ser humano inventó los números para poder describir la naturaleza. La presentación se va a centrar en las ciencias prácticas y en específico en las ciencias naturales. Las ciencias naturales o las ciencias empíricas. También están las ciencias sociales, pero no voy a hablar mucho de eso ni de las ciencias formales. ¿Pero qué son las ciencias naturales? Bueno, son las que buscan comprender el comportamiento del universo. Así, comprender el comportamiento del universo, eso es lo que buscan las ciencias naturales. Preston, en su libro, nos dice que el objetivo de las ciencias, ¿por qué acá les mostraba la lámina anterior? Porque la sociología es una ciencia, psicología es una ciencia, la matemática es una ciencia, pero quien se apropiaba por el concepto de ciencia, cuando nosotros decimos ciencia, no pensamos en psicología, pensamos en física, biología, geología. Entonces, de hoy en adelante, la palabra ciencia, en el marco, se va a referir a las ciencias naturales. Entonces, Preston nos dice que el objetivo de la ciencia es descubrir el orden que puede haber en la naturaleza, hallar las conexiones entre procesos y sucesos aparentemente inconexos. El objetivo de las ciencias no es nada más que buscar una relación, la relación causa y efecto, ¿ya? Y la causa siempre antecede al efecto. Por ejemplo, si yo tengo esta cartera y si yo la dejo caer, la cartera cae, pero ¿cuál es la causa? Que yo la solté. ¿Y cuál fue el efecto? Que cayó. Entonces, las ciencias naturales lo que hacen constantemente es buscar esa conexión, causa y efecto, en la materia, en el universo y sucesos aparentemente inconexos. Buscan formulaciones simples de los complejos e idear pruebas mediante cuales pueda verificarse la validez de las formulaciones. Las ciencias naturales siempre necesitan de esta parte, por eso se conocen como ciencias empíricas o ciencias experimentales.
Si la ciencia no puede verificarse mediante un experimento, no es una ciencia natural. Podría ser una ciencia formal, pero no una natural. Entonces, ese es el objetivo de las ciencias naturales. Y los otros conceptos que tenemos que comprender, pues, es teología. La RAE define teología como ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas, y el cristianismo, que es el conjunto de creencias y preceptos que constituyen la religión cristiana. Esta es teología y este es cristianismo. ¿Qué relación hay entre estas dos ramas del saber? Pues para eso, después de haber definido la ciencia y lo que busca la ciencia, la teología y el cristianismo, pues vamos a ver esta parte, el positivismo y el Dios de los huecos. El positivismo es una corriente filosófica que lo que dice o proclama para ella como verdad solo aquellas cosas que han sido probadas y verificadas mediante procesos experimentales. Entonces, un positivista pues va a sostener esta parte: solo los enunciados de la matemática y la lógica y los enunciados de las ciencias empíricas pueden ser proposiciones con sentido. Y eso es lo que sostiene el positivista. Si algo no ha sido probado por la matemática, si algo no ha sido probado científicamente, entonces para el positivista, pues eso no es verdad, es una ilusión. ¿Se comprende? Entonces el positivista no acepta más que aquello que ha sido probado mediante experimentación o mediante la ciencia. Esa es la corriente filosófica, el positivismo. Acá nos dice, por consiguiente, todos los enunciados metaempíricos, metafísicos, carecen de sentido. Eso nos lo está diciendo el Círculo de Viena en 1922. El Círculo de Viena fue conformado por filósofos y matemáticos y lógicos, y ellos, cuando vieron que la matemática empezaba a dar resultados y podía describir todo el universo, ellos dijeron, bueno, si la matemática puede describir esto, entonces llevemos esto que tenemos acá a las otras cosas. Y entonces ellos sacaron de la parte de lógica y de matemática e intentaron aplicarlo a las otras ciencias y clasificaron esto: enunciados metaempíricos, es decir, los enunciados que van más allá de la experimentación. Los que van más allá de la física, pues ellos los tienen como carentes de sentido. Entonces, ese es el positivismo. Y el Dios de los huecos. Bueno, el Dios de los huecos lastimosamente sucede mucho en nuestro contexto. Y el Dios de los huecos, pues lo que hace este Dios de los huecos es, hay una teoría científica que explica algo, pero esa teoría científica tiene preguntas que aún no puede responder. Entonces el creyente lo que hace es, sí, esa teoría explica todo, y ahí donde no puede responder es que porque Dios lo hizo. ¿Ya? Entonces el creyente lo que hace cuando encuentra una teoría científica con un hueco, lo que hace es meter a Dios en ese hueco. Por ejemplo, la aparición de la vida. No hay una teoría científica que lo explique. Van y ahí meten de manera forzada. ¿Ya? Entonces hay preguntas que la ciencia aún no ha respondido, pero la solución pues no es meter al Dios de los huecos. Acá tienen un queso, por ejemplo. Entonces la teoría sería todo el queso, y los huecos pues son los vacíos que tiene esa teoría científica, y entonces en esos vacíos vienen y meten a Dios. Ya vamos a ver en qué fallan estas dos concepciones. Las fallas del positivismo y el Dios de los huecos. Pero antes de pasar a esto, hubo un ateo muy conocido por su condición. Estaba parapléjico, la enfermedad que tenía. Ese ateo pues, se hizo muy popular y tuvo un bestseller. Un bestseller es uno de los libros más vendidos. Él fue Stephen Hawking. Entonces, Stephen Hawking, justamente, él era positivista. Él mantenía que aquello que no puede ser probado por la ciencia es falso. Y él postuló algo que se conoce como good, una teoría del todo. Entonces él vino y dijo, ¿saben qué? Voy a crear una teoría del todo. Y esa teoría del todo obviamente iba a llevar una ecuación del todo.
Y esa ecuación iba a tener, era una unión de todas las ecuaciones fundamentales en las cuales él iba a poder describir el universo a cabalidad en términos físicos. La sorpresa que se llevó Hawking, que no se pudo realizar. Pero regresando acá, el fallo del positivismo, según palabras del filósofo Karl Popper, él fue un filósofo de la ciencia, y él dice, no quiere ver en los problemas filosóficos planteados más que pseudo problemas o rompecabezas. Ahora bien, este deseo suyo, ¿el deseo de quién? El deseo del positivista, que digamos de pasada no le expresa como un deseo ni como una propuesta, sino como el enunciado de un hecho. Es decir, el positivista dice que lo que no puede ser probado por la ciencia no es verdad, pero eso no es nada más que un deseo. Él desea que la realidad sea así, pero la realidad no es así. Pero a la hora de expresarlo, el positivista no lo expresa como un deseo, sino que lo expresa como si fuera un hecho, como si fuera real. ¿Puede satisfacerse? Pues no hay nada más fácil que desenmascarar un problema tratándolo de carente de sentido. Entonces los positivistas, cuando se enfrentan a problemas, lo que dice Karl Popper, que es bien fácil solo decir, bueno, eso no tiene sentido, y como no tiene sentido, entonces no le presto atención. Pero en realidad eso no es así, sino que viene de un deseo que él tiene. Y enseguida se ve uno obligado a decirle cualquier cuestión incómoda que se es capaz de encontrar el menos sentido. Pero hay un problema más. Si se admite únicamente los problemas de la ciencia natural tienen sentido, todo debate acerca del sentido se convierte también en algo carente de sentido. Y acá vamos a lo de Hawking, que les hablaba. Él salió y dijo, vamos a hacer esta ecuación del todo, y con esta ecuación del todo, él pretendía to know minds of God, o sea, conocer la mente de Dios. Lo que Hawking estaba tratando de decir es que si él encontraba esa teoría del todo y esa ecuación del todo, entonces el concepto de Dios iba a ser innecesario. Y entonces, como la ecuación del todo podía explicar toda la realidad, entonces ya no necesitaba de Dios, y entonces Dios no existía. Eso es lo que pretendía Hawking. Pero se topó con una pared enorme y fracasó. ¿Cuáles son los problemas que se enfrentó? Pues se enfrentó a los teoremas de Kurt-Gödel. Pero vamos a ver lo que explicó, o lo que dijo él. Si existen resultados matemáticos que no pueden ser demostrados, entonces existen problemas físicos que no pueden ser predichos. No somos ángeles que contemplan el mundo desde afuera. Por eso las teorías físicas se encuentran referidas a sí mismos, como en el teorema de Gödel. De ahí que hay que esperar que o bien son contradictorias o incompletas. La matemática es la base de la física, y justamente Hawking buscaba una ecuación, pero se topó con el teorema de Gödel. El teorema de Gödel, Kurt Gödel era un alumno de David Hilbert. David Hilbert era un positivista, ya vimos lo que es un positivista, un lógico matemático, y él tenía un anhelo. Dijo, bueno, ¿saben? Vamos a probar la matemática. Entonces él fundó, digamos, una escuela, y Kurt Gödel fue alumno de él, y Kurt Gödel se sumó a esa iniciativa de mostrar toda la matemática y mostrar que la matemática no tenía contradicción. Lastimosamente e irónicamente, Gödel, quien era discípulo de Hilbert y estaba comprometido con la tarea de demostrar la matemática, una matemática libre de contradicciones, se topó con dos cosas: que la matemática no estaba libre de contradicciones y que habían enunciados matemáticos que no podían ser demostrados. Ahora, el teorema de Gödel es complejo, pero encontré una versión en ese artículo, y básicamente lo que nos dice: sea un sistema consistente de axiomas que sea mínimo expresivo, entonces la consistencia de A no es demostrable en A, y la oración F de Q es indecible en N, es decir, N no se puede decir ni su negación. En otras palabras, si tomamos en cuenta un conjunto de axiomas, pues la matemática funciona en base de axiomas. Los axiomas son la base de la matemática. Acá es un axioma. Luego de un axioma se puede construir un teorema
y luego del teorema pues se deducen las ecuaciones. Pero básicamente lo que está diciendo él es que si tomamos todos los axiomas de la matemática, es decir, toda la base de la matemática, imaginemos la matemática como un edificio, entonces los axiomas son la base de ese edificio. Y él dice, si nosotros queremos mostrar que la base de la matemática está libre de contradicciones, pues no podemos mostrarlo. Eso es lo que dice Kurt Gödel. Y dice también que en la matemática hay enunciados que no se puede decir ni su verdad ni su negación. Entonces Hawking sale y abandona la idea de una ecuación del todo porque dice, ¿saben qué? Fallé. ¿Por qué? Porque el teorema de Gödel me dice que hay axiomas o que la matemática no se puede demostrar a sí misma. Entonces por eso él abandona su idea de encontrar una teoría del todo. Y por eso dice acá que hay problemas físicos que no pueden ser predichos. Entonces ahí ya vemos una falla. De manera que eso nos lleva a que la confirmación de todos los enunciados resulta imposible incluso en la ciencia de la naturaleza. Lo que la ciencia presumía y lo que quería hacer, demostrar todo, pues se da cuenta de que no. Y entonces surge otra pregunta. ¿Es legítimo escribir de antemano ciertas preguntas como carentes de sentido? ¿Sí? Lo que hacen ellos. Cuando resulta imposible definir de forma empírico-matemática lo que es el sentido. Vamos acá, y acá es un punto de contradicción bien claro. Si dicen ellos que lo único que tiene sentido son los enunciados de la matemática y la lógica y los empíricos, entonces ese enunciado, lo que dice, ese postulado, solo los enunciados matemáticos tienen sentido. ¿Ese enunciado es demostrable matemáticamente? Pues resulta que no, porque ese enunciado es un análisis filosófico sobre la matemática. Entonces, al mismo tiempo que tacha de sinsentido lo que no puede ser empírico-matemático, esa declaración de sinsentido pues sale de lo empírico-matemático, es decir, se está contradiciendo o se está disparando al pie. ¿Ya? Y ahí es donde falla el positivismo, porque entonces el positivismo hay cosas que no puede explicar ni en la naturaleza y tiene una matemática que no ha probado completamente. Entonces su ambición de querer explicar todo en términos matemáticos se va, porque ni siquiera ella, ni siquiera el positivista, ni siquiera las teorías matemáticas o la física puede estar completo. Y el fallo del Dios de los huecos pues me gusta mucho. Una valoración inadecuada del alcance de los datos científicos que se asumen nos podría conducir a la nefasta teología del Dios de los huecos, que propone a Dios como explicación de lo científicamente inexplicable, hasta que deja de serlo. Y el avance científico, me encanta esa frase, y el avance científico se convierte en retroceso teológico. ¿Cómo así? Porque les explicaba, el Dios de los huecos es meter a Dios en los huecos de las teorías. Pero ¿qué pasa? Que la ciencia va avanzando con el tiempo. Y si nosotros ponemos a Dios en un hueco, con el tiempo la ciencia va a encontrar la explicación de ese hueco. ¿Y quién va a tener que salir? Dios. Y entonces, cuando la ciencia avance, la teología retrocede. Por tal manera, el hacer eso es una forma incorrecta. Nosotros no podemos introducir a Dios a las teorías así por así, porque luego lo vamos a tener que sacar vergonzosamente. ¿Acá es? ¿Sí? Entonces, esto es lo del Dios de los huecos. Antes de pasar a algo más, ¿hay alguna pregunta con lo que hemos visto ahorita? Ajá. ¿Por qué Hawking no como, por así decirlo, dio por obsoleta la teoría de Gödel? Porque no podía, porque el teorema de Gödel pues tiene una demostración bien robusta, entonces no podía simplemente. ¿Y por qué fue un obstáculo? Porque Hawking es una de las grandes mentes. Ajá. Y entonces él podía, lógicamente, hacer una teoría que pudiera contradecir lo de Gödel. No podía, porque estaba limitado por la lógica. Por eso mismo, al ser una mente tan brillante, él mismo se da cuenta de que el teorema de Gödel es insalvable.
no es que él no tuvo la capacidad, sino por la gran capacidad que tiene, él ve el teorema de Gödel y él, claro, él no se rindió, no vio el teorema de Gödel y se rindió. Claro que él buscó formas de socavar el teorema de Gödel y pasar encima de él, pero no pudo, porque el teorema de Gödel básicamente muestra que la matemática está autorreferida, es decir, que la matemática se prueba con matemática. Entonces, ¿cómo vamos a probar que la matemática está libre de contradicciones si la vamos a probar con matemática? Un ejemplo, para que entiendan eso, se conoce como falacia circular. Alguien dice, es como querer ver la calidad de un lente mirando a través del mismo lente. No tiene sentido. ¿Ya? Entonces, ahí es el fallo. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Sí. Nosotros como estudiantes de teología hemos estudiado que la ciencia no empezó antes de la Biblia, sino que la Biblia fue primero. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque la escritura se basa en que se inició allá con los semitas y pasó después a Egipto. Entonces, si vemos ese marco de esa historia teológica, porque estoy hablando de historia teológica, ¿no? Y la ciencia, no en ese tiempo antiguo, no se hablaba de la ciencia, ¿cómo nosotros podemos comprobar que la ciencia predomina? ¿Cómo comprobar que la ciencia predomina? Pues por lo... ¿Predomina lo teológico? No predomina lo teológico. Ese es el punto. Ya vamos a pasar a los límites de cada uno, pero no, la ciencia no predomina lo teológico de ninguna manera. Ya vamos a ver más adelante el por qué no tiene que haber conflicto entre una y otra. Pero bien, entonces el consejo o la enseñanza es: no pongamos a Dios en los huecos de las teorías, o qué vergonzoso sería que un cristiano diga esa cosa, hay un fallo en la teoría del Big Bang, por ejemplo, y entonces recurramos nosotros a poner a Dios como explicación para el hueco de la teoría, y luego cuando la ciencia avance y encuentre la explicación, ¿qué va a hacer el cristiano? Pues obviamente se va a sentir avergonzado. Por eso esta frase me encanta, que dice: si estamos usando el Dios de los huecos, entonces el avance científico se convierte en retroceso teológico. Entonces, ¿de qué manera tenemos que ver las teorías científicas? Ya lo vamos a ver. Pero concluyendo, acá, y con eso quiero responder la pregunta del hermano. La ciencia y la teología estudian objetos diferentes con métodos diferentes. Así de simple. Les dije que las ciencias naturales buscaban explicar el mundo, pero el mundo en términos materiales, buscando la causa y efecto. Y para hacer ciencia tenía que ser experimental, es decir, tenía que poder experimentarse para comprobar o descartar la hipótesis. Pero ¿cuál es el objeto de la teología? Pues resulta que el objeto de estudio de la teología no es algo que podamos meter al laboratorio, de manera que yo no puedo meter a Dios al laboratorio y estudiarlo. Entonces, por eso dice, ciencia y teología estudian objetos diferentes con métodos diferentes. La ciencia estudia la naturaleza, la teología estudia la naturaleza, no la estudia, se está centrada en otras cosas. En la ciencia, ¿cuál es el método que se usa en la ciencia? ¿Cómo se llama? El método científico, correcto. Pero cuando nosotros hacemos teología, ¿usamos el método científico? No. Un paso del método científico es la experimentación. De manera, acá Artigas nos dice: la existencia y la acción de Dios se encuentran en un plano diferente. Existencia y acción de Dios están en un plano diferente al de la ciencia experimental. No es que Dios no exista, simplemente Dios y la ciencia están en un plano diferente. Se puede conocer racionalmente partiendo del conocimiento ordinario y científico de la realidad natural, pero por principio las ciencias solo estudian como unos seres, ¿de qué manera? Naturales. Ahora, lo que tiene que ver con la teología, aunque sea una teología natural, pero por ejemplo la salvación del alma, ¿es algo natural? No, es sobrenatural. Entonces, por principio dice, las ciencias solo estudian cómo unos seres naturales actúan sobre otros.
Ahora, la ciencia estudia también la relación entre el humano y Dios. ¿Ambos de ellos son naturales? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es sobrenatural. La acción de Dios afecta al ser mismo de todos los seres y de todas sus acciones. Y no cae dentro de las redes utilizadas por las ciencias. Así de simple. John Lennox, matemático de Oxford, él dice: buscar a Dios con la ciencia es como hacer una búsqueda con un detector de metal en todo el planeta Tierra, y cuando ha terminado la búsqueda con el detector de metal usted diga: comprobado, la madera no existe. ¿Tiene sentido? No, ¿verdad? Porque el detector de metal, ¿qué busca? Metal. Entonces, de la misma manera, la ciencia busca esto: seres naturales actúan sobre otro, causalidad, mundo material, y Dios no es ni un mundo material ni un objeto material que pueda ser percibido por la ciencia. ¿Bien? Entonces, si nosotros entendemos bien eso, pues no se diluye gran cantidad de conflictos. De manera que el conflicto que hay no es entre ciencia y teología, es entre posturas filosóficas incorrectas. ¿Cuáles posturas filosóficas? Materialismo, positivismo, cientificismo y naturalismo. Todas estas posturas filosóficas, el materialismo dice que existe solo la materia, el positivismo ya lo vimos, el cientificismo y este, que casi son la misma, y el naturalismo pues solo es natural. Pero ¿cuál es el riesgo acá? Y por lo que lastimosamente tiene un gran efecto, y son los libros. Por ejemplo, los libros de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, libro de Stephen Hawking, Breve historia del tiempo. Ambos libros se venden como ciencia, pero esos libros no son ciencia, porque por naturaleza, como ya vimos, enunciados acerca de Dios, opiniones acerca de Dios, caen fuera del campo de la ciencia. Entonces, El espejismo de Dios y Brevísima historia del tiempo, esos libros no son ciencia, sino que son posturas filosóficas que intentan parecer como posturas científicas. Pero si tomamos en cuenta lo que busca la ciencia y lo que busca la teología, nos damos cuenta que si cada una se mantiene con su objeto de estudio y su metodología, nunca van a entrar en conflicto. Pero adrede o sin intención, a veces el científico, al filosofar y analizar sus resultados, los extrapola, es decir, los saca y los amplía. Y él ya no está en el campo de la ciencia, ya está en el campo de la filosofía. Y por ignorancia o adrede los intenta parecer científicos cuando en realidad no lo son. Y de ahí es que se sale el mito de que la ciencia niega la existencia de Dios. La ciencia no tiene que decir algo acerca de Dios, no lo niega ni lo afirma, porque está fuera de su campo. Y entonces, ¿qué son esos libros? Pues esos libros son posturas filosóficas que intentan hacer parecer como verdades científicas. Bien, ¿preguntas de esta sección? ¿No? Entonces, Samuel, ajá. tomando en base lo último que acabas de mencionar, si la ciencia no define si hay Dios o no hay Dios, ¿verdad? No lo puede probar, ¿cómo podríamos, como digamos estudiantes de teología, sacarle provecho a la ciencia? Bien, pues le sacamos provecho a la ciencia, o bueno, ustedes como estudiantes de teología, una forma en que le podrían sacar provecho, pues es justamente explicando esa relación. Voy a saltar una conclusión, pero si como cristianos nosotros entendemos la relación entre ciencia y teología, nosotros vamos a poder ser libres de hacer ciencia. Y cuando nosotros hagamos ciencia, vamos a influir de manera positiva en nuestra sociedad, de esa forma. Ahora, sí, no quiere decir que el teólogo no tenga nada que decir de la ciencia, sí puede tener algo que decir. El teólogo en su meditación, en su filosofía, o cuando esté intentando estudiar algo, puede echar mano de la ciencia, ¿ya? Por ejemplo, un pastor que va a hablar de la depresión puede echar mano de la psicología. Un pastor que va a hablar de Dios y cómo creó al mundo puede echar mano de algo que se conoce como principio antrópico. El principio antrópico establece que hay cantidades o constantes en la naturaleza que si fueran ajustadas o fueran movidas por un poquito, entonces la vida no existe.
Entonces, el teólogo puede reflexionar acerca de la ciencia, pero siempre y cuando mostrarlo como una reflexión y no como ciencia o teología puramente. ¿Algo más? ¿No? Bien. Bueno, y pasando al siguiente tema, pues es Génesis, geología y biología. Acá es donde más conflicto hay. ¿Sí? Pero acá, a diferencia, aquí había un conflicto, pero ojo, el conflicto del positivismo era de los científicos que hacían o intentaban parecer sus meditaciones filosóficas como ciencia. Acá es al revés. Acá no es del lado de los científicos el ataque. Acá es del lado de los teólogos y de la iglesia que ataca a la ciencia o se siente amenazada por la ciencia. Entonces es un contraste. En el positivismo, los científicos, por no comprender bien o por ignorancia, atacan a la ciencia, y acá es las posturas de los creyentes, que vamos a ver más adelante, posturas incorrectas, cabe resaltar, que atacan a la ciencia. El primer punto en el que hay gran conflicto es con la edad de la Tierra. ¿Sí? ¿Cuánto es la edad de la Tierra? La geología y los métodos radiométricos nos dicen que la edad de la Tierra es 4.600 millones de años, pero también hay algo que se llama JEC, por sus siglas en inglés, creacionismo de tierra joven. Y un ejemplo de esto, pues acá tenemos al arzobispo anglicano James Ussher en 1650, y él determina con la genealogía del Antiguo Testamento. Miren, Ussher era bueno, ¿sí? Buenísimo el tipo, y dice que la creación se dio al anochecer del sábado 22 de octubre del 4000 antes de Cristo. Y eso lo está diciendo Ussher. Acá pueden ver la fuente, Masías 2012 es un artículo que hace un recorrido de cómo se fue datando o cómo se fue construyendo la edad de la Tierra. Pero noten esto, el atrevimiento de Ussher, de incluso no le basta dar 4000 años antes de Cristo, sino que también da que fue al anochecer y todavía da la fecha de un día y un mes. Imaginen, cuando la ciencia solo dice 4.600 millones de años, y es válido si alguien dice 4.500 millones o 4.000 años, sigue siendo válido, porque simplemente en la ciencia tomamos algo como incerteza. Pero no fue el único. También tenemos aquí a este señor Lutero, conocido por muchos, ¿verdad? Y él dice en el siglo XVI que la edad de la Tierra es de 4.000, bueno, que la creación se dio en el 4000 antes de Cristo, basándose en una interpretación literal de la Biblia. Entonces acá, ¿sí? Acá es donde se centra la mayor parte del conflicto, porque Ussher y Lutero no está solo. Hay muchas personas también que consideran que la Tierra no tiene millones de años, sino que miles de años. Y como Ussher y Lutero, ellos apelan a la edad de miles de años, según ellos, a la Biblia. Vamos a ver por qué esto es incorrecto. La edad de la Tierra es de 4.600 millones de años, un hecho comprobable científicamente, una verdad establecida. Pero entonces, ¿por qué la Biblia no dice eso? Acá lo que les decía, cuando se habla de ciencia y fe, hay una tendencia conflictiva por parte de un sector de la iglesia. Acá quiero aclarar, la academia cristiana ya no entra en el conflicto de millones o miles de años. Ya la academia cristiana asume que la edad de la Tierra es de millones de años. Pero un sector de la iglesia, y también en Estados Unidos, no solo en Latinoamérica, en Estados Unidos tiene Anguirs y Genesis, que es un programa de estos, pues, pero ello es la iglesia, no la teología. Y eso se debe a una interpretación literal del Génesis. Entonces ellos hacen una interpretación literal y llegan a una edad de miles de años. Pero tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el mensaje del Génesis y cuál es el mensaje de la Biblia? Pero antes de eso, 4.600 millones de años y la edad de la Tierra, ¿es un dato bíblico o un dato geológico? Geológico. Ahora, vamos a entrarnos en materia.
¿La Biblia pretende enseñarnos geología? No es su objetivo. Entonces, ¿por qué la Biblia no lo dice? Porque no le importa. Simplemente. Entonces, ¿tiene sentido entonces que yo busque y determine la edad de la Tierra con la genealogía? ¿Fue hecha la genealogía en la Biblia para determinar la edad de la Tierra? No. Entonces ahí está el error, ¿sí? El error o el conflicto se da cuando ellos buscan en la Biblia algo para lo que no fue hecha. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Génesis? Si no es darnos la edad de la Tierra. Lastimosamente, y digo lastimosamente, el mensaje del Génesis se ha perdido entre dinosaurios y millones de años. Si uno habla de Génesis es para hablar de dinosaurios o millones de años, pero nunca se habla del verdadero mensaje del Génesis. ¿Cuál es el verdadero mensaje del Génesis? Bueno, los propósitos del Génesis es responder a las cosmogonías. Una cosmogonía es un relato de cómo surgió el universo. ¿Ya? Hay varias cosmogonías. Habían cosmogonías babilónicas, donde se hablaba, por ejemplo, una cosmogonía babilónica hablaba de un desorden, de un caos, hablaba de varios dioses. En las cosmogonías del antiguo Oriente Próximo, es decir, donde estaba el pueblo hebreo, las cosmogonías trataban de cómo, una cosmogonía es cómo surge el universo, y esas cosmogonías relataban cómo había sido creado el universo. Algunas de ellas, no se las puse ahí, pero algunas de ellas hablaban de que, por ejemplo, el mar surgió por una pelea entre los dioses, que el sol es hijo de tal dios, que no había un solo dios, sino que habían varios dioses, y esas eran las cosmogonías del antiguo Oriente Próximo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Génesis? El Génesis va y se da cuenta de que donde están ellos, estas cosmogonías estaban empezando a tener influencia, y lo que hace él es responder a las cosmogonías del antiguo Oriente Próximo, poniendo a los astros, planetas, animales, mares y océanos como creación de Dios. ¿Sí? Porque las otras cosmogonías estaban poniendo a los astros, planetas, animales, mares y océanos como dioses o semidioses. ¿Y qué es lo que hace Génesis? Dicen no, ellos son criaturas, son creación de Dios. El otro punto es, la identidad del creador es también un Dios, es el Dios de Israel y no parte del panteón de dioses. Es decir, no es que haya un panteón de dioses como en el Antiguo Oriente, no es como en los babilónicos que hay varios dioses, no, acá solo hay un solo Dios, y ese Dios que hay fue el que nos creó. Ese es el propósito del Génesis. El otro, hablar del origen del mundo, y el otro, pues la vinculación de la obra de Dios en el pasado a la obra de Dios en el futuro. El otro, establecer que hay un mundo racional, y el otro, que Dios es uno solo. Define el monoteísmo, pone a Dios como uno solo. Esos son los mensajes del Génesis. Génesis 1 y 2 nace como respuesta a las cosmogonías del Antiguo Oriente Próximo, no para hablarnos de geología ni biología. ¿Preguntas con esto? ¿No? ¿O sí? No. Y vamos acá con el propósito de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice el propósito de la Biblia? Dice Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿En qué manera me ayuda a mí a ser perfecto y preparado para buena obra el saber de geología y biología? De ninguna manera. Entonces por eso la Biblia no lo tiene que tener. Descartes me gusta, y Descartes lo dice así. Descartes le envía esta carta ya por un tiempo de Descartes, y dice: querer inferir de la Sagrada Escritura el conocimiento de verdades que no pertenecen a las ciencias humanas y no sirven para nuestra salvación, no es más que utilizar la Biblia para unos fines para los que Dios no la ha dado en absoluto, y por consiguiente manipularlo. Creo que Descartes lo dice bien clarito, me encanta. Y otra frase que me gusta bastante la dice, que Artiaga se la atribuye a Baronio, y dice: el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura busca enseñarnos cómo ir al cielo, no cómo van los cielos. ¿Ya? Es decir, la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo son los cielos.
¿ya? No, o sea, en referencia a la astronomía, ¿verdad? La Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no una descripción física del cielo. De manera, concluyendo, que si tenemos en cuenta cuál es el mensaje y el propósito de la Biblia, en lugar de preguntar por qué la Biblia nos dice la edad de la Tierra o dónde están los dinosaurios en la Biblia, debemos preguntarnos cómo saber la edad de la Tierra y la existencia de los dinosaurios nos ayudan a ganar la salvación. La Biblia no pretende enseñar ciencia, de manera que no tiene sentido buscar respuestas científicas en la Biblia. Es como buscar información futbolística en una revista de autos. ¿Sí? Bien, ¿preguntas acá? Ajá. Pero el libro de Job menciona varios datos científicos, ¿no? Podríamos decir que menciona datos científicos, pero no del todo. O sea, nosotros los interpretamos como ellos. La cosmovisión hebrea o la judía era una tierra plana cubierta por una esfera, es una semiesfera, ¿sí? Ellos no tenían una idea de una tierra redonda, ¿ya? Y era lo que esperaban, y es entendible. Porque quien en su sano juicio, con esa perspectiva, va a pensar que la tierra es redonda? Nadie. Simplemente ellos veían y decían, bueno, la tierra es plana. Sí podríamos encontrar datos científicos, pero como lo interpretamos nosotros. Pero su idea no era interpretar datos científicos o poner datos científicos. Bien. ¿Preguntas con lo que hemos visto hasta ahorita? ¿No? Vamos entonces con el siguiente. Lo que les digo, no podemos hablar de ciencia y religión sin hablar de este sujeto, de Galileo. Alguien que admiro mucho personalmente. Vamos a la historia de Galileo. En 1610 Galileo se convence del modelo heliocéntrico propuesto por Copérnico. Copérnico pues es un físico antes de Galileo y él propone el heliocentrismo. ¿Por qué es importante esto? En este tiempo el modelo que predominaba se denominaba geocentrismo. El geocentrismo establecía que la Tierra era el centro del universo y que los cuerpos, los astros, el Sol, los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pero Galileo viene y postula el heliocentrismo. Bueno, ni siquiera lo postula porque ya estaba postulado por Copérnico, sino que él retoma las ideas de Copérnico. Pero Galileo era especial, Galileo era conflictivo. Era muy conflictivo el sujeto. Ya vamos a ver por qué. Y por qué Copérnico no tuvo problemas y Galileo sí. Pero bueno, en 1615 Galileo es acusado y viaja a Roma para defenderse. Como les digo, Galileo era bien polémico, entonces él expresaba sus ideas y a veces usaba el sarcasmo. Él se expresaba de una forma bien especial. Acá en 1615 le manda una carta a la duquesa y le dice: como usted sabrá, yo he tenido problemas por los hallazgos que he tenido, pero como si yo hubiera puesto los astros así, le dice, no es mi culpa. O sea, ya ahí pueden ver su forma de responder. Entonces él es acusado y pues dice Galileo, bueno, yo he sido acusado, pues entonces él mismo viaja a Roma para defenderse. Mal ahí, porque el 26 de febrero de 1616 pues es amonestado por el cardenal Roberto Bellarmino por enseñar el heliocentrismo como una verdad científica. Y acá está la clave, fíjense. ¿Por qué Copérnico sí pudo? De hecho, Copérnico fue llamado incluso por el Papa para ayudar al nuevo calendario. Y Copérnico era heliocentrista. Pero ¿por qué Galileo sí tuvo problemas y Copérnico no? Porque Galileo usaba o utilizaba el heliocentrismo como una verdad científica, mientras que Copérnico decía, vamos a asumir el heliocentrismo como un modelo para que las matemáticas tengan sentido. Entonces, ¿qué le dijeron a Galileo? Mira, si quieres seguir con el heliocentrismo, está bien, pero manténelo como una teoría, no lo mostréis como una verdad. Eso fue en 1616. Galileo pues se mantuvo así. 16 años más tarde, en 1632, pues pasa algo. Maffeo Barbeni es elegido papa. Y entonces Maffeo Barbeni pues era amigo de Galileo. Entonces él dice, bueno, hoy que mi amigo es el papa, pues hoy sí le doy. Y publica su obra, Diálogo sobre los dos grandes sistemas.
del mundo, el tolemaico, que es el modelo geocentrista, y el tolemaico sería el otro, y el copernicano, que es el geocentrista. El tolemaico es el geocentrista. Viene él y publica, confiado en que como su amigo estaba en el poder hoy, pues no le iba a pasar nada. Pero lo que les decía, que Galileo tenía muchos enemigos, y esta obra que dirigió, el diálogo, pues son 3 personas quienes participan en este diálogo. Como él no podía postular el heliocentrismo, entonces él dice, bueno, lo vamos a hacer como diálogo, y pone a 3 personas dialogando. Son uno que sostiene el modelo tolemaico y el otro que sostiene el modelo copérnico. Son 2, y el tercero que actúa como moderador. Y Galileo, pues al que sostenía el modelo copernicano le puso Simplicio. O sea, ya con toda idea, como Simplicio, como el simple, como menospreciándolo ya. Y resultó que como Galileo había sido amonestado, puso en palabras, en labios de Simplicio, los argumentos del Papa. Y eso le trajo una consecuencia, porque eso se vio como una ofensa. A pesar de que su amigo estaba en el papado, vinieron los otros filósofos porque se había ganado enemigos y detractores por su forma de ser, y fueron con el Papa a ponerle el dedo. Y fue condenado el 22 de junio de 1633. Ahora, mucho se habla incluso de que Galileo fue torturado, de que Galileo fue ahorcado, de que fue esto y aquello. Todas son mentiras. Galileo pues muere de causa natural en 1642 con 78 años, y Galileo pues se le declaró prisión, pero pues abdicó, digamos que se arrepintió y terminó o estuvo, como lo diríamos ahorita, en arresto domiciliario. Galileo murió en su villa, o sea, no es que murió en una casita, en una villa. Ahí fue confinado y ahí fue donde murió Galileo. Pero ¿por qué fue condenado Galileo? Bueno, pues Galileo fue condenado por diversos factores, pero no por hacer ciencia. Aunque cabe recalcar que cuando Galileo postuló el heliocentrismo, pues tenía todo en contra. Porque imaginemos nosotros si estamos en ese tiempo donde no hay geología, no hay astronomía y no hay satélites, y llega alguien y nos dice, ¿sabes qué? La Tierra se mueve y el Sol es el que está quieto. Pero ¿cómo si nosotros vemos en el día que el Sol es el que se está moviendo? Vemos que la Luna es la que se está moviendo y vemos los planetas que se están moviendo. ¿Cómo es posible entonces? Obviamente cuando él postuló eso no tenía la evidencia científica suficiente y por eso también fue rechazado. ¿Pero por qué? Miren, inicialmente desobedeció su compromiso en 1616. Él pudo haber mantenido el heliocentrismo como teoría, pero en 1633 pues cae de nuevo y lo pone como verdad, y lo pone todavía en palabras de Simplicio, o sea, el personaje ridículo de su diálogo, y pone los argumentos del Papa en Simplicio. Terco muchachito. Y luego, pues su defensa fue acertada. Galileo se defendió. Él envió cartas a Benedetti y a la duquesa, pero acá interpretó la Biblia fuera de su iglesia, y esto supuso un gran problema. Por eso les digo que el caso de Galileo es conflictivo. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba la Reforma. ¿Y cuál era uno de los principios de la Reforma? Sola Escritura. La sola Escritura, ¿verdad? Y que sostenía la iglesia tradicional, la iglesia católica, que la interpretación válida, la única interpretación válida la única interpretación válida era la que daba la iglesia católica. Y entonces en ese momento Galileo, al defenderse, reinterpreta partes de la Biblia, lo hace de manera correcta, pero como estaba la parte esa de la Reforma, pues inmediatamente la iglesia católica lo menos que quería era otro que estuviera interpretando la Biblia a su manera sin seguir sus lineamientos. Entonces, o eso suma para su otra parte es que su modo de ser le había ganado enemigos y detractores, y cuando vieron que había la oportunidad, pues fueron donde el Papa para destruirlo. Por eso fue condenado Galileo. No fue por hacer ciencia, pero cuando se habla de ciencia y religión, siempre se usa el argumento de Galileo como muestra de que la religión está en contra de la ciencia. Pero vamos a hablar un poco de la defensa de Galileo porque es demasiado buena como para ignorarla.
Y Galileo pues envía cartas a Benedetto Castelli para defenderse el 21 de diciembre de 1616 y le dice: vea pues cuán desordenadamente proceden aquellos que en las discusiones naturales y claramente no son de fe recurren en primer lugar a pasajes de la Escritura y muy a menudo mal comprendido por ellos. Le dicen básicamente: mire, cuando se trata de cosas de la naturaleza que nada que ver con la Biblia, ellos son los primeros que van a la Biblia, cuando no, y todavía van a la Biblia y todavía lo interpretan mal. Esa era la defensa de Galileo. Y acá pueden ver su forma de ser. Dice: pero si esos individuos verdaderamente creen tener el verdadero sentido de aquel pasaje concreto de la Escritura y en consecuencia están seguros de poseer la verdad absoluta de la cuestión que pretenden discutir, díganme pues sinceramente si creen que tiene gran ventaja aquel que en una discusión natural se encuentre defendiendo lo verdadero. Entonces Galileo dice: bueno, pero si estos que tienen razón, ¿qué más ventaja tienen que tienen razón? Que en una discusión se encuentran defendiendo, digo, sobre el otro al que te toca defender lo falso. Pero puesto que, como he dicho hace poco, aquel que tiene la verdad de su parte tiene gran ventaja, mejor aún grandísima sobre el adversario. Entonces él sigue diciendo: si ellos creen que tienen la gran verdad, si ellos están seguros que tienen la verdad, pues déjenme a mí hablar, déjenme hablar con ellos. Eso es lo que estaba pidiendo. Miren, dice sobre el adversario: y puesto que es imposible que dos verdades se contradigan, no debemos temer los ataques, vengan de donde vengan, con tal que a nosotros se nos permita hablar y ser escuchados por personas competentes. Entonces él dice: si ellos están tan seguros, pues entonces, ¿por qué le temen a los ataques? Si alguien está seguro de su verdad y sabiendo que dos verdades no pueden estar en contradicción, pues entonces que les dejen hablar. Pero dice: ser escuchados por personas competentes y que no estén excesivamente alteradas por las propias pasiones e intereses. Entonces Galileo, al ser atacado, él se defiende, pero también pide que le dejen defenderse, diciendo: bueno, si ellos están tan seguros de la verdad, entonces ¿por qué no me dejan hablar? Esa es la defensa de Galileo. Y sigue y dice: la Sagrada Escritura no puede jamás mentir o equivocarse, sino que sus decretos son de una verdad absoluta e inviolable. Eso es lo que dice Galileo. Pero dice, añade algo: si bien la Escritura no puede errar, sí podría, no obstante, equivocarse alguno de sus intérpretes y comentaristas, y eso de varios modos. Podemos ver que Galileo no era ignorante, aparte de ser un gran científico, él fuera astuto y era buen teólogo, porque le está diciendo: estamos de acuerdo que la Biblia no se equivoca, pero sí puede haber una equivocación al interpretarla o al comentarla. Y eso de varios modos. Y aquí dice: entre los cuales uno gravísimo y muy frecuente consistiría en querer atenerse siempre al significado literal de las palabras, porque antiguamente Galileo se enfrentó al literalismo y él dice: uno de los errores más comunes pues es cuando prestamos el sentido literal a la palabra, porque de esa forma aparecerán en ellas no solo diversas contradicciones, sino también graves herejías e incluso blasfemias. Entonces Galileo dice: si nosotros mantenemos que solo se le puede dar un sentido literal a toda la Biblia, entonces van a aparecer blasfemias, contradicciones, porque dice: sería necesario atribuir a Dios pies, manos y ojos. Ustedes sabrán que hay pasajes donde dice las manos de Dios, donde se muestra a Dios con cuerpo, pero ahora sabemos que eso es un sentido alegórico, no literal. Entonces eso es lo que está señalando Galileo. Miren, si hay cosas que si nosotros le interpretamos todo como literal, vamos a caer en contradicciones. Y afectos corporales y humanos como de ira, arrepentimiento, de odio y también alguna vez el olvido de las cosas pasadas, y la ignorancia de las futuras. Galileo hace una muy buena defensa. Por tanto, dice, así como en la Escritura se encuentran muchas preposiciones, las cuales, si tenemos en cuenta el significado literal de las palabras, tienen apariencias distintas de verdad, pero fueron puestas de esa forma para acomodarse a la incapacidad del pueblo llano. O sea, Galileo dice: no tenemos que tener una interpretación literalista, si bien es cierto, hay esas partes donde es interpretada, hay esas palabras que podrían ser sustituidas por otros, pero simplemente esas palabras no iban a acomodarse a la incapacidad del pueblo llano. Es decir, simplemente si
ellos empezaban a escribir con toda la complejidad, pues no iban a ser comprendidas. Esa es la defensa de Galileo. Y antes de pasar a eso, creo que la defensa de Galileo sigue siendo aplicada y va en consonancia con lo que hemos visto. ¿Preguntas acá? ¿No? Va. Ahora, alguien podría atacar de conformismo. El conformismo es una mala hermenéutica y es cuando nosotros intentamos interpretar la Biblia en términos científicos, lo cual no debe ser así, ¿sí? Como les dije yo, si la teología y la ciencia mantienen su objeto y su método de estudio, no va a haber conflicto. Pero cuando uno se mete en el campo de estudio de la otra, es donde hay conflicto. Entonces podrían atacar de conformismo, pero ¿alguien conoce ese tipo? Los de teología deberían de conocer, Orígenes. Entonces, Orígenes, ¿qué es lo que dice? Orígenes llegó a sugerir que habían algunos pasajes de la Escritura que no tenían un significado literal, o que, al ser tomados literalmente, carecían de sentido. Y acaba la cita de Orígenes. Dice Orígenes: ¿qué hombre inteligente creerá que el primer y el segundo día y el tercer día y la tarde y la mañana existieron sin el sol, la luna y las estrellas? Un comentario bastante fuerte de Orígenes, en contra de los que interpretan los días literales, pero es Orígenes el que lo está diciendo. ¿Por qué les menciono esto? Porque alguien podría decir, no, es que la iglesia mantuvo la interpretación de los días literales y como la ciencia avanzó, pues hoy quieren meter a la ciencia en la Biblia. La verdad es que no es así, que ya desde Orígenes ya veníamos viendo que habían interpretaciones alegóricas y donde no se tomaban los días como literales, los días de la creación. Bien, ¿preguntas acá? ¿Con esto? ¿No? Bueno. Y pues, ya para finalizar, pues llegamos al punto, un regalo y una invitación. Y somos imagen y semejanza de Dios. Obviamente no en lo corporal, sino en lo racional. Nosotros tenemos intelecto. Se nos ha dado la capacidad de mirar a nuestro alrededor y pensar en lo que vemos. Pablo decía, desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Conocerlo de qué forma? Los cielos y la tierra, y por medio de lo que Dios hizo, por medio de su creación. ¿Y cuál es el estudio de la creación de Dios? Pues las ciencias se dedican a este estudio. Entonces, Él nos está diciendo, nos digan que no pueden conocer a Dios. Por eso es que varios científicos pues son creyentes. De hecho, los padres de la ciencia moderna fueron creyentes. No lo puse acá, pero hay un aporte, en definitiva, donde la ciencia moderna nace en el seno de una era cristiana. ¿Por qué? Se preguntan algunos. La ciencia nace justamente ahí y en ese tiempo. ¿Por qué no nació antes? Bueno, la explicación que dan es que se debe a la matriz judeocristiana. En algunas cosmovisiones o en algunas culturas, los dioses eran dioses locos y peleaban y creaban el mundo por peleas y tenían perspectivas del tiempo cíclicas. Pero con el Dios judeo-cristiano se entiende que es un Dios de orden y por lo tanto su creación va a ser racional, es decir, que va a tener un orden y ese orden va a poder ser descrito. Y aparte tenemos un tiempo lineal en un solo sentido. Entonces ahí es donde surge la ciencia moderna. Nace en esa matriz cultural porque hay un creador y ese creador es un creador racional y entonces su creación va a ser racional de manera que va a poder ser estudiada. ¿Sí? Por eso es que se da ahí. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos si nosotros comprendemos la ciencia y la teología? Ganamos el no tener que renunciar a la ciencia y la teología, dar a nuestros jóvenes respuestas cuando sean atacados, es decir, cuando ustedes estén dirigiendo una iglesia o sea que un joven le diga mi fe está siendo atacada o leí un libro de Stephen Hawking y él dice que científicamente Dios no existe.
ustedes van a saber explicarle. Él no está haciendo ciencia, él está meditando sobre su ciencia. Y ustedes le van a explicar cómo el positivismo se contradice. Y aparte, proveer de una academia cristiana y así influir en la sociedad. Si nosotros dejamos el tabú de conflicto, ciencia y teología, pues vamos a alentar a nuestros jóvenes, en vez de desanimarlos, a que tomen carreras científicas. Acá lo dice, cambiar nuestro discurso y alentar a la juventud cristiana a optar por carreras científicas sin temor a equivocarse, sin temor a que vayan a renunciar, sin tener que elegir entre ciencia y fe, ellos pueden hacer. Y no son los primeros. William Phillips es un premio Nobel de Física, es creyente. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, es creyente. Newton, Kepler y Galileo también fueron creyentes. Así una gran variedad de científicos que han sido creyentes. Pasteur también fue creyente. Incluso Pasteur se dice que él se le ocurrió eso de lavarse las manos porque vio en la Biblia lo de un corazón limpio. Entonces él dijo, quizá porque las manos, pues nosotros las andamos sucias, nosotros mismos contagiamos a los enfermos. Entonces ahí nace Pasteur, que tiene que ver mucho con la higiene. Y bien, eso ha sido todo. Acá están las referencias. Quien tenga interés pues puede leer alguna de ellas. Y algunas preguntas. ¿Hay preguntas o comentarios? Ajá. Yo, 3 puntos. Cuando usted mencionaba lo que era el punto 2, 3 de la Génesis y cuando usted mencionaba eso de que si hay la comparación de la ciencia con el Génesis, me daba así como esa inquietud porque como maestros de escuela bíblica quizás ahorita se lo estaban impartiendo como teología, ¿verdad? De los que están aquí, de los maestros o de los que están aprendiendo. Entonces da esa duda a los niños desde pequeños, porque se ha dado de que hay niños que desde muy pequeños razonan eso y preguntan que por qué si había dinosaurios, que por qué entonces la Biblia existe. Entonces ahí como cristianos el estar preparados a esas preguntas en base de la Biblia, ¿verdad? Es que la creación, que Dios es un todo. Y entonces lo otro es cuando usted mencionaba la base que de las matemáticas. Sobre las matemáticas también se apoyaban ellos del teorema de Pitágoras. Y lo último es que sí, que a partir de todo esto tenemos que estar siempre preparados ante respuestas a la juventud o desde los pequeñitos que vamos como cristianos, ¿verdad? Al enseñarles como maestros también. Sí, en específico con los niños pequeños es bueno que ellos comprendan desde ya esa relación para que cuando ellos lleguen a la adultez pues lo comprendan. Y sí existen dudas de ellos, que ellos tienen esa inquietud. Ajá, sí existen dudas, entonces la respuesta que usted le podría dar es, ¿sabes? Es que los dinosaurios son estudiados por la ciencia que se llama biología y la Biblia no tiene el fin de enseñarnos biología o de enseñarnos ciencia. La Biblia nos dice cómo llegar a Dios. Entonces es una buena respuesta para que él, si tiene interés en la ciencia o en los dinosaurios, pues entonces él ya tenga una idea de que si quiere satisfacer esas dudas, tiene que ir a la ciencia para que ya tengan claro los límites de una y otra. Pasa que a veces cuesta, pero a veces nosotros tenemos que explicarle a los niños que en la Biblia hay preguntas que no tienen respuesta o que no tienen una respuesta absoluta y 100% comprobada. ¿Alguien más? Con el teorema de Pitágoras, ¿cómo se lo muestran ellos? Como Es que, en las matemáticas, entonces, nosotros estaban esas materias que los matemáticos se apoyaban de eso, el teorema de Pitágoras, porque es como el complemento a las matemáticas, introduciéndola desde el cero hasta se podría decir a la universidad. Sí, el teorema de Pitágoras es bastante Pero esencial. eso es didáctico. C al cuadrado igual a al cuadrado más b cuadrado.
Ese es el teorema de Pitágoras. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿O algún comentario? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces, pues esa sería mi participación hasta acá. Agradecerles por haberme escuchado y pues ánimo, ¿no? La ciencia y la teología no son enemigas y entendemos bien cómo se relacionan, pues vamos a poder cambiar ese mito que predomina en la iglesia. Como repito, eso es en la iglesia, porque la academia cristiana y la teología cristiana ya hace mucho que superó el conflicto de ciencia y religión, el conflicto de miles o millones de años, pero esto ha quedado en la iglesia y es algo que pues tiene consecuencias negativas, porque si alguien llega a un contexto académico, una universidad, diciendo que la edad de la Tierra es de miles de años, porque así la Biblia lo dice, pues no va a ser tomado en serio, y claro, porque va yendo con una mentira. Bien, si no pues, si no hay más preguntas, eso sería todo. Les vamos a dar un pequeño refrigerio y ya vamos a pasar. Gracias por su atención.